Con la segunda charla que se encuentra a cargo de la doctora Carola Muñoz Montesinos. La doctora Carola Muñoz es bióloga formada en las aulas de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de nuestra universidad, alias La Ballena, ¿cierto? Posteriormente obtiene el grado de doctor en Ciencias Biológicas, área de Biología Celular y Molecular de nuestra facultad, desarrollando su tesis doctoral bajo la tutela cariñosa pero no menos exigente del doctor Juan Carlos Vera y de la profesora Coralia Rivas. En su extenso currículum destaca su participación como investigadora postdoctoral en el Instituto Pasteur de París durante los años 2010 y 2011, dedicada al estudio de la fisiopatología neuronal de la infección por priones. Posteriormente se incorpora a la Unidad de Inmunología y Virología Molecular del Instituto Agropecuario INRA del país galo, enfocándose en los mecanismos biológicos de esta enfermedad hasta el año 2016, fecha en que retorna al país para incorporarse posteriormente como docente del Departamento de Fisiología y como vicepresidenta de la Fundación de Enfermedades Neurodegenerativas FEN. Dejo con ustedes ahora a la doctora Carola Muñoz Montesinos, que nos hablará de proteínas prion-like en el establecimiento de la memoria. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan? Ya. Ya, eso. Entonces yo les decía que, claro, yo he trabajado los últimos 7, 8 años de mi vida en lo que son los priones. La verdad es que me obsesioné con ellos el año que yo ingresé al doctorado en esta universidad. Me obsesioné absolutamente a tal punto de que yo trabajaba en cáncer y cambié toda mi línea de investigación absolutamente de un vuelco completo para dedicarme netamente a lo que es el tema de los priones. Entonces lo que les voy a mostrar hoy día es un rol distinto que tienen los priones y la verdad es que estoy un poco forzada a hablar de esto y no hablar del tema que yo hablo normalmente porque la próxima semana tenemos una charla en la cual va a hablar Human Rezai, que puede hablarles con mucha más propiedad que yo acerca del rol patológico de los priones. Bueno, dicho esto, los temas que vamos a abordar en esta charla son los siguientes. Número 1, ¿qué son los priones? Número 2, ¿qué es la memoria? 3, ¿por qué proteínas del tipo prion podrían estar involucradas en el establecimiento de la memoria? Después, la evidencia que existe al respecto y entre todos vamos a hacer una serie de conclusiones, ¿ya? La primera pregunta entonces era ¿qué son los priones? Los priones, el concepto de prion viene de el trabajo de varios científicos. El primero logró conectar 3 eventos que aparentemente no tenían ninguna relación unos con otros, ¿ya? Uno son los trabajos de los alemanes Jakob y Creutzfeldt en el año 1920. Por otro lado, una tribu caníbal, ¿ya? La tribu Fore de Nueva Guinea, que ellos no quiere decir que se casaban unos con otros, así, no se mataban ni se comían, sino que ellos se comían los cerebros de sus muertos, como parte de su cultura, ¿ya? Entonces ellos se comían los cerebros de sus muertos y estas ovejas en ganado que desarrollaban una enfermedad, las 3 enfermedades que describían tanto Jakob, Creutzfeldt, la enfermedad en la tribu Fore, ¿no es cierto? Y la enfermedad en ovejas tenía el mismo patrón, ¿ya? El individuo se enfermaba, aparecían los primeros síntomas, que presentaba problemas de ataxia, problemas de comportamiento en general, y en el caso de los humanos, pérdida de memoria, demencia, y así otras cualidades. El problema de todo esto es que en un periodo muy corto de meses, todos, ya, los pacientes con este tipo de enfermedades y el ganado también, moría, ya, en condiciones de que en esos cortos 2 meses, 2-3 meses, desaparecía prácticamente el encéfalo de todos estos individuos. Entonces esto llevó a un estudio de esta enfermedad enigmática. La persona que relacionó todos esos 3 casos fue Daniel Kakdusek, y se basó principalmente en 2 cosas. Uno, en el hecho de que tanto en ovejas, ¿ya?, como en la tribu
la alimentación, claro, con restos cárneos que provenían de individuos infectados, transmitía la enfermedad, o sea, la enfermedad era transmisible. Y llegó a la conclusión entonces que era una demencia evidentemente rápidamente progresiva y era del tipo transmisible o infecciosa. En ese minuto se planteó que la enfermedad era causada por virus lentos, ¿ya?, que estaban latentes mucho tiempo y de repente se expresaban, aparecía la enfermedad y los individuos fallecían al corto tiempo. Pero, ¿no es cierto?, por ahí por los años 80, Stanley Prusiner propuso que el agente patógeno no era un virus, no era una bacteria, no era nada como patógeno que estaba descrito hasta la época, sino que era una proteína, ¿ya? Y esto causó revuelo, evidentemente, en la comunidad científica. Nadie creía que una proteína podía ser un agente patológico y, evidentemente, Stanley Prusiner recibió muchas críticas, pero finalmente, varios años después, ¿no es cierto?, 20 años después, él recibe el premio Nobel por sus descubrimientos. Efectivamente, el agente patológico de esta enfermedad es una proteína, ¿ya? Y la pregunta evidente es cómo una proteína va a ser capaz de ser infecciosa y causar una enfermedad. Entonces, esto solamente para introducir el tema de los priones nuevamente. Se refiere, ¿no es cierto?, en dónde va a estar, en dónde vamos a tener la información acerca de la patología, dónde va a estar la información de infecciosidad del patógeno nuevo, ¿no es cierto?, va a ser básicamente en su estructura, ¿ya? Por lo tanto, llegamos al punto entonces, donde decimos que es sumamente importante el plegamiento de las proteínas, ¿ya? Entonces, ustedes saben normalmente que las proteínas son sintetizadas en una cadena primaria y que posteriormente adquieren un plegamiento en el espacio. Ese plegamiento es el que le da su función, por lo tanto es muy importante que ese plegamiento sea adecuado. Y lo que pasa en el caso de los priones es que tenemos una proteína, ¿no es cierto?, misma secuencia de aminoácidos, idéntica, pero tenemos dos conformaciones distintas. Una que es normal y una que es patológica, o misfolding, como se llama, ¿ya? Y esta nueva versión de la proteína, ¿no es cierto?, tiene una particularidad que adquiere otras propiedades que son distintas de la proteína normal, ¿ya? Y si ustedes ven aquí, mientras la proteína normal tiene un contenido de alfa hélice muy notorio, es como todas las proteínas, es sensible al tratamiento con una serie de agentes, entre ellos UV, proteasas, etcétera, y es soluble. Entonces, cuando se convierte en esta otra forma, adquiere una conformación distinta, que es principalmente beta plegada, es altamente resistente y altamente agregativa, ¿ya? Y aparentemente esos agregados están asociados a la aparición de esta enfermedad que habíamos descrito anteriormente. Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta nueva conformación de la proteína? Es que es tan resistente, pero tan resistente que es capaz de sobrevivir años, ¿ya?, en el suelo, por ejemplo. Por lo tanto, si un individuo fallece, ¿ya?, está infectado con prión, el prión queda en el suelo, va a permanecer ahí por muchos, muchos años. Es una proteína sumamente resistente. Eso. Y como nosotros la detectamos bioquímicamente, porque esta versión de la proteína y no la normal es resistente al tratamiento con proteasas, ¿ya? Nosotros usamos generalmente la proteína acá para degradar y ver que esta proteína es altamente resistente, ¿ya? Ahora la gracia, o no la gracia, sino que ¿por qué es infecciosa esta proteína? Y esto es lo que nadie cree en un comienzo, es cuando uno les dice, esta proteína, la nueva versión de la proteína se llama prión, cuando toma a la proteína normal como sustrato para convertirla en sí mismo. Entonces, en este ciclo, la proteína transforma toda la proteína normal en la proteína mal plegada, o la proteína patológica, ¿ya? Entonces, la teoría priónica implica que la existencia de un objeto prión, ¿no es cierto?, que contiene ahora información estructural y es capaz de transferírsela al estado no priónico, que va a ser el receptor. Entonces, el estado prión es capaz de transferir esa información y de esa manera amplificarse, tomando como sustrato la proteína normal. Ahora, así se descubrieron los priones, así se descubrió este mecanismo. En ese minuto se pensaba solamente que podía ser un mecanismo patológico, ¿ya? Y la naturaleza entonces de los priones se describió como la transferencia de información estructural,
¿ya? Toda la información de patológica, infecciosa, etcétera, etcétera, estaba contenida en la estructura del prión. Entonces, propaga información biológica sin la necesidad de un ADN o un ARN. Ahora, ¿cómo se conecta esto con la memoria? Pensarán ustedes. Para empezar, vamos a tener que cambiar de tema absolutamente y vamos a tener que ahora definir qué es lo que es memoria. El aprendizaje está íntimamente ligado con la memoria. El aprendizaje es adquirir información nueva y memoria va a ser la forma de almacenar esa información que puede ser evidentemente recuperada en cualquier minuto, ¿ya? Por otro lado, sabemos hoy en día que la manera en que los organismos, ¿no es cierto?, almacenamos esa memoria tiene que ver con nuestro cerebro, y en nuestro cerebro con las neuronas, y la capacidad de esas neuronas de conectarse entre sí. Entonces, la sinapsis, que es la comunicación intercelular entre dos neuronas, es sumamente importante para establecer esos recuerdos, ¿ya? ¿Cómo? No se conoce a cabalidad, pero vamos a discutir ahora algunos de esos aspectos. Y lo segundo es el fenómeno de plasticidad, porque nosotros necesitamos inducir cambios a nivel del cerebro para poder mantener esos recuerdos, ¿ya? En ese sentido, nosotros tenemos modelos que permiten describir más o menos cómo se lleva a cabo la memoria, modelos que son bastante incompletos porque están basados en observaciones, netamente, y esas observaciones también tienen ciertos defectos, evidentemente, desde el punto de vista experimental, pero lo que nosotros analizamos esencialmente es que tenemos memoria de cosas que son sensoriales, que es una memoria a corto plazo de lo que está pasando, por ejemplo, aquí en este minuto, ¿ya? Que no va a durar mucho tiempo en nuestro cerebro, no lo vamos a retener. Después se hablaba antes de lo que era la memoria de corto plazo, y la memoria de corto plazo podía llevar, ¿no es cierto?, eventualmente, si era reforzada, a la memoria de largo plazo. Hoy en día estos términos no se manejan de esa manera, se llama más memoria de trabajo, pero es más o menos cómo funciona el sistema, ¿ya? Hay una memoria de largo plazo, nosotros sabemos eso, nosotros tenemos recuerdos de muchos años que perduran en nuestro cerebro, y la pregunta es cómo quedan ahí, cómo se mantienen en el tiempo, ¿ya? ¿Dónde se almacena la memoria? Desde el punto de vista anatómico y también desde el punto de vista celular y molecular se puede analizar por una serie de eventos. Nosotros alteramos moléculas, alteramos tejidos, alteramos etcétera, etcétera, para poder saber qué está involucrado o no en la memoria, y un test de carácter, ¿no es cierto?, conductual para poder analizar la memoria es el Morris-Water Maze, ¿ya? Es un laberinto en el cual el ratón aprende, un ratón o una rata puede aprender cómo salir del laberinto, ¿no es cierto?, después de una serie de ensayos, y posteriormente, después del aprendizaje, ¿no es cierto?, tenemos que el ratón sale fácilmente. Así fue como se describió, ¿no es cierto?, que las lesiones hipocampales generaban, ¿no es cierto?, problemas de memoria. Los ratones que tienen lesiones a nivel del hipocampo tenían problemas para recordar cuál era la salida, y estaban ahí como si nunca hubiesen estado en el laberinto para poder salir. Entonces, también desde ese punto de vista han habido una serie de ensayos que nos han permitido ir recabando información acerca de, a nivel ahora celular y molecular, cómo podría ocurrir, ¿ya?, el establecimiento de esa memoria, y se sabe hoy en día que el reforzamiento de la sinapsis en respuesta a patrones de actividad neuronal, o sea, la actividad de las neuronas genera sinapsis que se van reforzando con el tiempo si son continuamente estimuladas, ¿ya? Esos patrones van a producir que la transmisión entre dos neuronas sea incrementada de forma duradera, o sea, una sinapsis va a ir creciendo en fuerza, ¿ya? Vamos a ver a qué se refiere con eso. Va a crecer en fuerza, y esa sinapsis fuerte se va a mantener en el tiempo. También se postula que esta manera, ¿no es cierto?, los recuerdos pueden ser almacenados por las modificaciones en esa fuerza sináptica, y obvio que esto estaría ligado al aprendizaje y la memoria. Ahora, ¿cómo ocurre esto de manera práctica? Yo tengo dos neuronas que se comunican entre sí, ¿no es cierto? Yo estimulo a la neurona presináptica y mido la neurona postsináptica si generó o no un potencial de acción. Y normalmente eso sucede, la neurona es estimulada, ¿ya? Pero si yo estimulo fuertemente ahora la neurona presináptica, ¿ya?, una gran cantidad de veces de manera, ¿cómo se dice? Es sostenida, gracias, sostenida.
uno ve que la respuesta ahora de la neurona postsináptica va a ser mucho mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que la comunicación entre ambas es mucho mayor y permite ahora que la neurona postsináptica tenga una respuesta mucho más fuerte, ¿ya? Aumenta la fuerza de la comunicación entre las dos células. Ahora, ¿cómo se establecen esos cambios? El estudioso, ¿no es cierto?, de la memoria es el científico Eric Kandel. Él recibió un premio Nobel por esos estudios. Él estudia principalmente este organismo que se ve acá, que es un gastrópodo, es Aplysia, es un caracol, ¿ya? Y bueno, evidentemente también en modelos de ratón, para analizar cuál es el efecto en los mamíferos, llegó a una serie de conclusiones, entre ellas definió lo que era la potenciación, se definió, no solamente él, sino que también otros, definió lo que era la potenciación a largo plazo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la estimulación de una neurona presináptica hacia la neurona postsináptica genera cambios en la neurona postsináptica que son inmediatos, aumenta. Si la activación es constante, van aumentando el número de receptores por translocación de los receptores hacia la membrana, pero a la vez hay otros eventos que si la estimulación es sostenida, ¿no es cierto?, vamos a ya tener cambios mayores que son a nivel nuclear. Y esos cambios a nivel nuclear van a generar cambios ya morfológicos, cambios que son más estables y duraderos en el tiempo. Entonces, en el fondo, la estimulación constante de esto cambia a la neurona entera, ¿no es cierto? Vamos al núcleo, en el núcleo hay una traducción de proteínas y esas proteínas van a ir a la sinapsis a reforzarla y de esa manera, ¿no es cierto?, eso podría estar ligado a mantener recuerdos o a mantener información en el cerebro. En ese sentido, es sumamente importante activar a este factor, ¿no es cierto?, que es el factor CREB, que es un elemento una proteína de unión al elemento de respuesta AMP cíclico. Por lo tanto, el AMP cíclico está íntimamente ligado a que es la respuesta del tipo LTP. Y la activación de este, ¿no es cierto?, va a permitir la transcripción de genes a nivel de la neurona, ¿ya? Pero cuando hablamos de esto, nosotros hablamos sinapsis particulares. Una neurona tiene múltiples, ¿ya? El núcleo de la neurona, ¿no es cierto?, va a producir mensajero, RNA mensajero, para todas las sinapsis que hay en la célula, no para una. Y lo que se sabe hoy en día, que la producción de proteínas, ¿ya?, en respuesta al LTP es local, no se ubica en toda la célula, sino que solamente las sinapsis que están involucradas son las que son capaces de responder y las que tienen la activación de la expresión de proteínas. Entonces, esas sinapsis de alguna manera tienen que estar marcadas para que se sepa que ahí se debe producir proteínas o no, ¿ya? Entonces Kandel pensó en este sentido de que alguna proteína debía estar de manera local produciendo, ¿no es cierto?, lo que era tomando el mensajero y produciendo proteínas a nivel local. Entonces tenemos la síntesis de proteínas, no hay una proteína que se sintetice lejos de la sinapsis y vaya hacia la sinapsis, sino que por el contrario, aparentemente la producción de proteínas es local y lo que se postula es que esas sinapsis producen esa proteína porque están marcadas. Entonces, entre las cosas que se estudiaron en ese minuto, son factores que pudieran mediar este marcaje de la proteína, ¿no es cierto?, estaban buscando precisamente algo que estuviera ahí, que tuviera dos características. Una, que fuera capaz de producir proteína, ¿ya?, de manera específica, y dos, que tuviera una conducta que fuera duradera en el tiempo. Y de esa manera Kandel llegó al punto de los priones. Y estaba leyendo acerca de priones y del trabajo de Prusiner, qué sé yo, y le pareció sumamente interesante el hecho de que número uno, tenían dos características los priones principales, que eran transmisibles y que eran altamente resistentes y persistían en el tiempo. Entonces eso le dio la idea, bueno, quizás esta es una manera no solamente de marcar aquí a nivel de la sinapsis, sino que además de eso, yo soy capaz de mantener eso persistente en el tiempo, ¿ya? No va a haber nadie que lo pueda detener. Entonces llegó esta proteína. ¿Por qué llegó esta proteína? Porque tenía ciertas características como los priones. Era enriquecida en asparagina y glutamina, tenía conversión en una forma que era oligomérica o multimérica, era transmisible y era también altamente resistente y persistía en el tiempo. Entonces tenía todas esas características. Llegaron a esa proteína por su secuencia, y era una proteína que además,
¿Por qué le gustó la proteína? Porque además ejercía el efecto de traducir proteínas, ¿ya? Podía ser tanto represora de la traducción como activadora de la traducción. Y cuando fue a estudiar más o menos cómo funcionaba esto, se dio cuenta que en el estado normal la proteína no hacía nada, si era soluble no hacía nada, tenía que convertirse en la forma oligomérica, y en la forma oligomérica era capaz de unirse, ¿ya?, a la zona de citoplasmática de poliadenilación, y de esa manera permitía la traducción de las proteínas. Entonces era la forma multimérica o la forma priónica la que era capaz de traducir proteínas. Entonces estudió si acaso esta proteína tenía efectivamente o no, como él pensó, características de prión, y lo primero que analizó fue la transmisibilidad, ¿ya? Para eso tomó la proteína y la expresó ya no en un sistema neuronal, sino que la expresó en un sistema de levadura, y al elemento que se unía lo puso con una proteína, ¿cómo se dice esto? Sí, pero ¿cómo se dice el tipo de proteína? Como reportera, eso, se me olvidó. Se dice con una proteína reportera. Entonces se usó beta-galactosidasa como proteína reportera. Entonces tenemos los dos modos, ¿no es cierto? La proteína multimérica, que es capaz de unirse y hacer la traducción de beta-gal, y de esa manera obtener levaduras de color azul. Y por otro lado tenemos la que no es capaz de unirse y va a generar simplemente, no es capaz de activar la traducción, por lo tanto estas colonias van a ser blancas. Entonces él, haciendo ensayos de interconversión, bueno, las dos son sumamente estables, y otro, cuando las cultivan en conjunto, ¿no es cierto?, las colonias azules son capaces de transmitir la proteína en la forma oligomérica o multimérica, y hace que todas las colonias se transformen en azul, ¿ya? Por lo tanto, la proteína es capaz de transmitir información estructural a las nuevas células de manera que se convierten y que ahora son multiméricas y ahora son capaces de traducir beta-gal, ¿ya? Por lo tanto, se convierten en azul. Entonces, era transmisible tal cual lo es un prión. Lo segundo, bueno, fue analizar si era capaz de multimerizar. Analizaron, ¿no es cierto?, la aparición de punta ahí en las neuronas, ¿ya? Cuando esta proteína es expresada en las neuronas, es capaz de multimerizar, si se fijan ahí. Y lo otro, bueno, analizaron por Western blot esta misma cosa, con un anticuerpo específico para la forma multimérica. La proteína normalmente tiene 80 kilodalton, ¿ya? Ese es su peso. Y lo que ellos lograban obtener era sobre 200 kilodalton, ¿ya?, de proteína aquí, sobre 200 kilodalton, que era resistente a dos tratamientos que son súper nocivos para las proteínas, que nosotros lo usamos para denaturar, que son el SDS y el calor, ¿ya? Normalmente las proteínas se denaturan, sobre todo los complejos proteicos no se mantienen, y esto era altamente resistente de manera tal de aparecer aún que estuviera tratado con SDS y calor, ¿ya? Por otro lado, formaba fibras, y si usamos tioflavina, que es un marcador de amiloides, también era capaz de, ¿no es cierto?, detectar a esta proteína en su forma multimérica. Entonces la proteína era capaz de multimerizar tal como lo hace un prión. Entonces tenía la proteína, y yo no dije eso, pero lo debía haber dicho en algún punto, que como a Candel le gustaba trabajar en aplicia, todos esos ensayos fueron hechos en las neuronas de aplicia, que son mucho más simples de analizar, ¿ya? Entonces, encontró que evidentemente esta proteína estaba enriquecida en los residuos que las proteínas de tipo prión son enriquecidas, que son asparagina y glutamina. También tienen su forma multimérica y son transmisibles, altamente resistentes y pueden persistir en el tiempo, ¿ya? Finalmente, lo más importante de esto no es eso, sino que evidentemente que tenga alguna función en el establecimiento de la memoria, y lo que hizo en el modelo de aplicia fue determinar, ¿no es cierto?, que la presencia, a ver, aquí está, la presencia, ¿no es cierto?, de activación, ¿ya? Activación, vamos a ver este gráfico mejor para no perdernos con todo el resto. La activación de la sinapsis mediante utilización de un neurotransmisor, ¿ya? La utilización de un neurotransmisor permite, ¿no es cierto?, que la activación de la proteína de la aplicia CPEB, ¿ya? Entonces, además, responde a la activación por neurotransmisión. Si uno lo analiza aquí, en un gráfico, ¿no es cierto?, el cambio, ¿no es cierto?, en el potencial postsináptico excitatorio,
en los individuos que tienen el CPEB, ¿no es cierto?, funciona perfectamente, y sin embargo, si nosotros aquí en rojo usamos un bloqueador, un anticuerpo que bloquea a este complejo multimérico, lo que sucede aquí es que se pierde, ¿no es cierto?, este cambio postsináptico excitatorio. Por lo tanto, se pierde la facilitación a largo plazo. Ahora, buscando este mismo modelo en otros individuos, en otras especies, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver aquí que por homología de secuencia, en Drosophila aparece una proteína de similares características y en mamíferos aparece CPEB3. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora son los resultados que han tenido con el knockout para esta proteína, que aparentemente también está involucrada en el establecimiento de la memoria, pero esta vez de mamíferos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El ratón knockout, tanto como el ratón wild type, nosotros estimulamos sus neuronas ya mediante una estimulación que es bastante fuerte, y eso genera, ¿no es cierto?, un aumento en el potencial de acción en ambos casos, ¿ya?, después de un solo ensayo. Y si nosotros realizamos este mismo ensayo, pero ahora para establecer lo que se conoce como LTP, ¿no es cierto?, con múltiples estimulaciones, lo que va a suceder aquí es que el ratón knockout no es capaz de aumentar, ¿no es cierto?, el potencial postsináptico y por lo tanto no es capaz de reforzar su sinapsis, y eso significa que no es capaz de establecer la potenciación a largo plazo, que es lo que estaría involucrado en la memoria. Finalmente, estos mismos ratones knockout, ¿no es cierto?, cuando los analizan para el ensayo de Morris Water Maze, rinden mucho menos para salir o pasan mucho menos tiempo en el cuadrante de salida, ¿ya?, lo que significa que tienen más problemas para recordar a dónde está la salida del laberinto. Y por otro lado, cuando hacen otro tipo de ensayos, como que es el reconocimiento de objetos, ¿no es cierto?, el reconocimiento de objetos, también tienen un bajo índice de discriminación cuando los objetos fueron cambiados de lugar, ¿ya? Por lo tanto, estos ratones tienen evidentemente afectada su capacidad de establecer la memoria a largo plazo. Finalmente, simplemente decir de que lo que conocíamos acerca de los priones eran netamente todas las enfermedades que causaban, y sin embargo, hoy en día no solamente se sabe que están este tipo de evento, ¿no es cierto?, de transferir información estructural, no solamente está asociado a otras proteinopatías, como en el caso del Alzheimer, el Parkinson, en la enfermedad de Huntington, sino que también tiene una función biológica, ¿ya?, para este tipo de proteínas que se comportan como los priones. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una proteína que se transforma, ¿no es cierto?, de manera espontánea, que se agrega, y eso causa una patología, pero también, por otro lado, tenemos proteínas del tipo prión que tienen el mismo comportamiento, pero esta vez por activación de neurotransmisores, adquiere una nueva conformación. Esta nueva conformación es autorreplicativa, lo que le permite mantenerse en el tiempo, ¿ya?, y ser duradera, y por lo tanto estaría asociada al establecimiento del LTP, la potenciación a largo plazo, y por ende la memoria. Entonces, no es solamente patológica la transferencia de información estructural, sino que también tiene una relevancia biológica, como ustedes lo vieron en el caso de Aplicia, y ustedes pueden ver aquí que esta sinapsis es mantenida, ¿no es cierto? La traducción de proteínas va a ser mantenida por esta proteína de tipo prión, que es CPEB. Finalmente, simplemente decir que yo siempre leo el Medical Hypothesis, no sé si ustedes lo han visto alguna vez, ¿ya? Salen cosas locas de vez en cuando, y encontré esta publicación que era bastante interesante, que proponía para el almacenaje de la memoria, ¿no es cierto?, en neuronas, involucrar dos conceptos, uno que es el de prión y el otro es de magnetita, que la magnetita es algo presente en los sistemas vivos. Entonces, según este autor, ¿ya?, lo que hace la activación eléctrica seguida o repetida, ¿no es cierto?, va a ser activar una magnetita, esa magnetita va a activar priones y esos priones establecen la memoria. En el fondo, esa era la teoría del tipo. Podemos probar si es así efectivamente o no, eso se puede ver a largo plazo. Y simplemente, bueno, contarles que el grupo donde yo trabajaba en Francia, en el INRA, son todos ellos. Ese día decidieron disfrazarse. Yo todavía no sé de qué, porque yo venía llegando y no hablaba francés, entonces no sé de qué nos disfrazamos ese día exactamente, pero algo era.
Y posteriormente agradecer a FEN, la Fundación de Enfermedades Neurodegenerativas, por todo el apoyo que ellos han hecho para que nosotros establezcamos nuestra investigación acá, en Chile. Y finalmente nosotros establecimos lo que era el Laboratorio de Neuropatología Molecular. Básicamente somos dos personas, Kathleen y yo. ¿Dónde está Kathleen? No está más encima. Kathleen y yo, pero además tenemos una serie, y Jessica. Pero además tenemos una serie de colaboradores: Coralia Rivas, Francisco Roa, Jorge Fuentealba, Magdalena Cuevas, Gustavo Moraga, Eduardo Peña, que lamentablemente se nos va a Manchester, y Human Resai, que ha sido un apoyo enorme para continuar con este tipo de investigaciones. Y finalmente al Departamento de Fisiología. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Gonzalo. En relación al mecanismo de interconversión que una proteína puede cambiar en la conformación a otra, ¿cómo pasa eso? ¿Qué fuerza está imprimida? Bueno, lo que se conoce hoy día es muy poco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la resolución estructural, hemos resuelto la estructura de todas las proteínas en su conformación normal, y sin embargo la resolución de las proteínas en su conformación alterada no ha sido efectiva. Por lo tanto, no sabemos en qué se convierte. Hay una idea de cómo esto se establece, pero varía para cada una de las proteínas que yo presenté ahí. Por ejemplo, en el caso de los priones, se sabe que el C-terminal, la parte globular de la proteína, es la implicada, pero en el caso de otros priones es el N-terminal el implicado. ¿Pero qué le pasa? Básicamente es que se convierte en beta. De alfa hélice pasa a beta plegado. Eso es el concepto. Más beta o menos beta dependiendo de la proteína. La interacción entre ambas, si tú tienes la proteína recombinante de cualquiera de ellas, seguramente si tú la sobreexpresas y tienes una gran cantidad de proteína, lo que van a hacer automáticamente es adquirir la forma beta, ¿ya? Lo que sabemos hoy día desde el punto de vista más termodinámico es que la conformación termodinámicamente estable es la beta, no es la alfa. Aparentemente nosotros gastamos gran cantidad de ATP y esfuerzos en tratar de mantenerla en la forma alfa, ¿ya? Pero eventualmente puede transformarse en beta y eso es capaz de generar patología, pero lo que estaba mostrando hoy día yo era que estos mecanismos seguramente son mecanismos evolutivos que están presentes y que quedaron funcionando y que todavía tienen funciones, como por ejemplo el establecimiento de la memoria. Es un ejemplo de muchos que hay descritos hasta hoy día. Pero alguna desregulación seguramente causa enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, como el Creutzfeldt-Jakob. ¿Y esa interconversión es unidireccional o ocurre desde la oligomérica transformarse en soluble? Está desplazado el equilibrio hacia la forma oligomérica. Después volver no, es prácticamente imposible. Por eso es que se pensó que podía ser un buen mecanismo para el establecimiento de la memoria, porque una vez que tú transformaste la proteína en la forma B, no hay más forma A, porque toda la forma A que aparece, la B la transforma en A, la B la transforma en B. No hay nada. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Pamela? Y la otra pregunta en verdad es si la proteína prion entonces también podría tener como una función biológica como de este tipo. La proteína prion, la beta seguramente, todo parece indicar que esto es normal, más que lo que teníamos pensado nosotros inicialmente, que esto es patológico, ¿ya? Entonces, claro, muy probablemente tenga una función, solamente no lo sabemos. ¿Y hay ningún experimento con la proteína prion, por ejemplo, de memoria o No, es que hasta el día de hoy, todo lo que se ha hecho para determinar la función de la proteína prion no ha indicado nada resolutivo, ¿ya? Parece que está involucrado en estrés oxidativo, que también muchas proteínas tipo prion podrían estar involucradas en estrés. Eso es una cosa, o lo otro, varias cosas más que tienen que ver también con el citoesqueleto, ese tipo de cosas, pero nada así absolutamente resolutivo. Sí, ahí. ¿Tú? Sí, bueno, una pregunta abierta en realidad que no espero una respuesta completa tampoco, pero me llama
Bueno, primero agradezco la presentación muy iluminadora. Me llama la atención que en el último tiempo hay un incremento de memorias o como entidades que se le llaman memoria, ejemplo, no solo los tipos de memoria a nivel de procesos cognitivos, sino que está el caso de la memoria a nivel del sistema inmune, que es más conocido, pero también un concepto que está aumentando, que es el de memoria metabólica, que bueno, que está cada vez más manoseado, digamos, como la investigación de enfermedades metabólicas, típicamente en la diabetes. Y cada vez hay más vínculos a nivel genético, epigenético principalmente, entre, por ejemplo, enfermedades psiquiátricas como la depresión bipolar y la diabetes, y este concepto también de la enfermedad de Alzheimer como la diabetes tipo 3. Y hay una investigadora de España que publicó una hipótesis muy interesante, no sé si fue en 2015 o 2016, en que hacía una inmunóloga paralelo entre los mecanismos de memoria que utiliza el sistema inmune y la memoria cognitiva, haciendo como paralelos de las condiciones mínimas que requiere cada sistema de memoria. Y hay un filósofo que era Guillermo de Ockham, que tiene una famosa, la navaja de Ockham se llama, que es no multipliques la entidad sin necesidad, que es otra forma de decir que no se multipliquen las funciones cuando no hay necesidad. ¿Piensas tú que puede haber finalmente un tipo de memoria única para el cuerpo que tiene distintas modalidades, pero que finalmente opera, digamos, en forma paralela a distintos niveles? Bueno, de hecho es muy probable que sí sea. Un tipo de memoria, sí, muchas proteínas involucradas al respecto también. Eso puede ser, pero aparentemente lo que se ve biológicamente es que tú esperas que para una función haya una proteína. Resulta que la mayor parte de las veces nosotros nos encontramos, ¿cuántas, profe Cori? Un montón de proteínas que aparentemente son muy similares unas con otras y tienen aparentemente la misma función. Por lo tanto, igual la función tiende a ser reiterativa, seguramente por esto mismo de tratar de mantener la homeostasis y el control de todo esto. Lo que yo no dije ahí fue que este tipo, por ejemplo, de transmisión, a diferencia de lo que pasa en priones, está sumamente regulada, ¿ya? La cantidad de proteína que está disponible está regulada, también parte de la proteína es degradada, todo está altamente regulado. Seguramente lo que pasa en las otras patologías es que se desregula simplemente. Entonces igual, la reiteración de proteínas probablemente tiene que ver con mecanismos regulatorios. Una última preguntita cortita. Hola, muchas gracias por tu presentación. Una simple curiosidad. Entiendo que en esta tribu caníbal hay una transmisión vía consumo de cerebro, Sí. pero me cuesta entender cómo la adquiere la oveja, porque la oveja no... Ah, eso sí. Bueno, las ovejas y el ganado en general, para que todos lo sepan, son alimentados con restos de productos de ovejas, de animales. Exacto. Y aparentemente es el canibalismo, este tipo de canibalismo, lo que hizo aparecer esta enfermedad, ¿ya? Podría estar relacionado. El hecho de que nosotros, o sea, esta tribu en particular consumía carne contaminada. Correcto, pero las ovejas son netamente... Las ovejas comen carne, nosotros las alimentamos con carne, nosotros, los humanos. Eso. No, pues, pero estamos hablando de condiciones de ganadería en masa altamente productiva. Lo que pasó en Europa. Lo que pasa es que la industria se suplementa principalmente proteicamente con harinas de sangre, harinas de hueso. Exacto. Eso contiene prión. El prión no se degrada con ningún proceso de calor que esté descrito hasta la época. Eso es lo que yo decía antes. Por eso está altamente riesgoso. Y por eso esto induce, digamos, este tipo de enfermedad. ¿Y eso pasa con otro ganado? ¿Con qué? ¿Con otro ganado? Las vacas. Los chanchos no hay descritos, felinos hay descritos. Sí. Lo que hay descrito también es los venados, ¿ya?
eso. Y hay una publicación terrible en donde muestra que el prion está en el suelo, la planta es capaz de tomarlo, llevarlo hacia sus hojas y después el ganado se come las hojas con el prion. Sí. Eso va a ser mejor. Le damos las gracias a la doctora Carola Muñoz.